Hola a todos, soy Miguel Morilla Meniz, de la clase cuarto B del Instituto IES Fernando Fernán Gómez de Humanes de Madrid. Hoy vengo a hablar de la antigua ciudad romana de Tarraco. Los puntos que voy a tratar en esta presentación son la iniciación a Tarraco, su presentación, que fue, su localización en el mapa, su situación geográfica, la evolución e historia de la ciudad y las construcciones y lugares más importantes de Tarraco. Bueno, pues Tarraco fue el antecesor de Tarragona y fue una antigua ciudad romana. Fue una de las ciudades romanas más importantes de Hispania y de todo el Imperio Romano. Tal fue su importancia que en el año 2000 la UNESCO declaró el conjunto arqueológico de Tarraco, es decir, todos los restos que se han conservado del antiguo Imperio Romano, como patrimonio de la humanidad. Se estima que tenía alrededor de 30.000 habitantes. Tarraco, al ser una ciudad tan importante, fue capital de la provincia romana de Hispania Citerior o Hispania Tarraconensis. Además, poseía una buena situación geográfica, debido a su salida al mar Mediterráneo. Se encontraba situada, como ya he dicho antes, en la provincia de Hispania. Este mapa muestra la distancia que hay de Tarraco a Roma. Para llegar no era tan fácil como ahora, sino que lo que hacían los comerciantes y los navegantes de la época era coger un barco en el puerto de Tarraco para llegar a algún municipio próximo a Roma. Allí iban a pata, a caballo o en algún transporte de la época. Evolución histórica de la ciudad de Tarraco. Se estima que fue fundada alrededor del siglo III a.C. y desapareció por completo en el 476 después de Cristo. Sin embargo, antes de su fundación, ya fue poblada en la prehistoria, más concretamente por los iberios, los cuales mantenían una buena relación comercial con griegos y fenicios. También hay hallazgos que señalan que hubieron colonias desde el siglo V a.C. Sin embargo, Tarraco no es mencionada por primera vez hasta la Segunda Guerra Púnica, cuando Livio, un historiador romano, escribe que los romanos conquistan un campo de abastecimiento cerca de Cisis. Sin embargo, se desconoce si Cisis y Tarraco eran la misma ciudad. Además, gracias a ciertos descubrimientos tales como monedas, se desconoce a ciencia cierta la fecha exacta de la fundación de Tarraco. Digamos que durante muchos años Tarraco permaneció como un pueblo tranquilo, un sitio tranquilo, pero en el año 217 a.C., aproximadamente, llegaron a Tarraco por primera vez las fuerzas romanas, en este caso a cargo de Escipión el Africano, y la ciudad se utilizó como alojamiento para los soldados en los años 211 y 210 a.C. Además, no solo servía de alojamiento militar, sino que durante estos años Publio Cornelio, antiguo emperador romano, reunía a las tribus de Hispania en los conventos de la ciudad, que eran algo así como el Congreso de hoy en día. Durante los siguientes años y en la Segunda República Romana, Tarraco sirve de lugar de abastecimiento y refugio de invierno y verano para los soldados romanos, teniendo así una gran presencia militar. Pasan bastantes años y César Augusto se dirige a Hispania para vigilar las campañas en Cantabria. Pero debido a su frágil estado de salud, se instala en Tarraco en el año 27 a.C. Tras la instalación del emperador romano, Tarraco comienza a tener más importancia, ya que ordena construir infraestructuras tales como altares o anfiteatros. Además, según varios escritos, Tarraco fue en esta época el puerto más rico de Roma. Durante el mandato de César Augusto se le establece la organización de provincias en Roma, y tal es la prosperación de la ciudad que es nombrada capital de la provincia Hispania Citerior o Hispania Tarraconensis.
Pero no todo lo bueno dura para siempre, ya que César Augusto muere, y le siguieron emperadores como Galba, Trajano o Albino, los cuales, al igual que el antecesor Augusto, también vivieron en Tarraco durante varios años. Además, se construyen infraestructuras muy importantes como el templo o el foro provincial. Sin embargo, Tarraco comienza a sufrir dificultades económicas a partir del siglo II después de Cristo. Un reflejo de la crisis fue la pausa de construcciones como estatuas. Además, comienzan a llegar menos comerciantes influyentes a la ciudad y Roma vuelve a distribuirse en provincias. Y aunque Tarraco sigue siendo capital de una provincia, es de una mucho más pequeña y menos importante que antes, y pierde bastante relevancia política. En el año 476 el Imperio Romano cae, y a partir de aquí Tarraco es ocupada por visigodos y más concretamente por su rey Eurico. Aún así, parece ser que la captura de la ciudad fue bastante tranquila y pacífico, pues no se han encontrado evidencias de destrucción. A pesar de la ocupación de los visigodos, la decadencia de la ciudad continúa, y esta es reflejada en un disminuyendo de habitantes y de actividad económica de manera más progresiva. Posteriormente, hacia 714 o 713, Tarraco, al igual que la mayoría de la península ibérica, es conquistada por el ejército árabe musulmán. Lugares y construcciones de Tarraco. Bueno, pues este es un mapa de Tarraco en el que se puede ver que estaba rodeada por una gran muralla, al igual que muchas ciudades de la época, excepto la Vía Augusto, nombrada así por el emperador César Augusto, que se encontraba fuera de la ciudad y que, parte de la calle se encontraba fuera de la ciudad y luego entraba dentro de la muralla y pasaba por el centro. Además, conectaba al anfiteatro con el resto de estructuras. Y en el otro mapa se puede ver es un mapa de la actual Tarragona de los restos que se han encontrado. El primer lugar importante de Tarraco fueron las murallas, que servían de defensa. Prácticamente todas las ciudades de la época estaban rodeadas por una muralla, y Tarraco no era para menos. Se han conservado muy bien, tal y como se puede ver en estas imágenes. El templo era un lugar de culto, situado en el norte de la ciudad. Actualmente estos son los restos que se han conservado. El anfiteatro es posiblemente el lugar más visitado de toda la actual Tarragona, y es que está muy bien conservado y sorprende por su cercanía al mar, algo de lo que no pueden presumir todos los anfiteatros. Aquí se realizaban eventos como la lucha, más o menos todos los eventos que se realizaban en todos los anfiteatros de Roma. Su función no era muy diferente al de los demás. El circo también está bastante cerca del mar y también está conservado bastante bien. Aquí se organizaban carreras de caballos, juegos teatrales. Realmente tiene una función bastante parecida al anfiteatro. El teatro es otra de las estructuras que se han conservado muy bien de la antigua Tarraco. Y pues aquí se representaban obras, lógicamente. La torre del Pretorio era una de las torres más importantes situadas en la zona norte de la muralla, que servía para defender la ciudad. Actualmente estos son sus restos. Además, Tarraco, como cualquier ciudad romana, poseía un acueducto que servía para abastecer a los habitantes de la ciudad con agua potable. Y esta ha sido mi presentación y espero que os guste. Chao. ¿Cómo se quita esto? Ah, vale.